El 11,3% de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial ha presenciado o ha experimentado acoso sexual extremo en su trabajo, según un estudio solicitado por la propia Corte Suprema. Vamos a profundizar en el tema. Para ello nos acompaña Andrea Muñoz, ministra de la Corte Suprema. Gracias por acompañarnos. Buen día. Bienvenida, gracias por acompañarnos, ministra. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Y además, anterior a eso, ¿por qué deciden encargar este estudio? Buenos días. Gracias por el interés, en el fondo, manifestado en este tema. La Corte Suprema, de un tiempo a esta parte, se ha venido preocupando de los temas de igualdad de género y no discriminación al interior del Poder Judicial. Bastantes años atrás, vinculada a la Cumbre Judicial Iberoamericana, ha participado a través de distintos ministros, en distintas actividades, en comisiones, pero con el curso del tiempo se ha ido dando cuenta de que es necesario realizar políticas y acciones concretas, y entonces hace no mucho, un año y medio, en febrero del año 2015, el Pleno de la Corte Suprema aprobó un plan de trabajo destinado a impulsar y promover la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial. Y dentro de ese plan de trabajo definió realizar inmediatamente un diagnóstico, un estudio diagnóstico que permitiera conocer cuál es la realidad a nivel institucional, cómo los funcionarios perciben el tema de la igualdad de género y no discriminación al interior del Poder Judicial, cómo se enfrentan a la labor jurisdiccional en ese tema. Y entonces se licitó el estudio a mediados del año pasado, y se hizo un estudio interesante porque por una consultora externa, mixto, con encuesta, digamos, con un análisis secundario para mirar la parte normativa, y luego grupos focales, entrevistas y encuestas online. No era solo una encuesta, digamos, escrita. No, fue bien completo, y de hecho se logró respuestas de 4.294 funcionarios del Poder Judicial. De un total de 11.959 que se enviaron, de acuerdo a la información aquí que tenemos. Ahora, lo importante es, cierto, más allá de la metodología, que es muy clara para poder tener un diagnóstico tal vez más certero, ¿cuáles son las conclusiones y los temas que finalmente puede develar este estudio y que puedan preocupar al interior de la institución? Bueno, hay distintas dimensiones sobre las cuales se preguntó. Se preguntó sobre posibles focos de discriminación. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con que los principales motivos de discriminación son el cargo, la jerarquía, el nivel educacional, la edad. Ser mujer viene como en un cuarto lugar, pero para las mujeres representa el segundo motivo de discriminación. Por ejemplo, también está la orientación sexual. Ahí hay 4 o 5 motivos en que la gente declara, en el fondo, haber presenciado o haber experimentado algún tipo de discriminación. Ese es un ámbito, por ejemplo. Hay otros ámbitos sobre los cuales se preguntan, interesante, por roles, estereotipos, creencias, en el fondo, que de alguna manera las personas tienen internalizado respecto al tema. Problemas de movilidad dentro del Poder Judicial, de percepción de quienes imparten justicia en un sector o en una jurisdicción u otra. Y también 2 puntos más interesantes que salieron: el tema del acoso sexual y con que ustedes iniciaron la nota, y el tema de la perspectiva de género en la impartición de justicia. El tema del acoso sexual sorprende por la institución de la que estamos hablando, que sea el Poder Judicial precisamente, pero da cuenta también de que está en una realidad mucho más extendida de lo que uno cree, y que alcanza este tipo de esferas incluso. Efectivamente, yo creo que como en toda institución humana y en toda organización eso ocurre. Es lamentable que ocurra en esas condiciones dentro de un poder que efectivamente tiene por misión impartir justicia, y por lo tanto a nosotros nos preocupa. Es un tema que justamente de aquellos que surge del diagnóstico, y el Poder Judicial está dispuesto a asumir. Yo quiero decir una cuestión que a mí me parece como bien importante. Yo creo que no todas las instituciones se atreven a hacer un diagnóstico que implica mirarse a sí mismo, enfrentarse a posibles desigualdades y focos de discriminación, y exhibirlos y decir, mire, eso existe, es una realidad, y yo estoy dispuesto a trabajar por mejorarlo. Nosotros tenemos en el Poder Judicial hace, yo diría, unos 4 o 5 años, una política de clima laboral. Y dentro de esa política estaba específicamente el tema del acoso, pero desde luego hay mucho que hacer en tema preventivo, en tema de mejorar protocolos de denuncia, por ejemplo. El estudio, podemos acceder a algunas conclusiones de él, también desagrega por lugar, y por ahí indicaba que Santiago alcanza un porcentaje determinado, pero es en otras localidades más extremas donde se manifiesta esto con mayor importancia. Punta Arenas, claro.
Bueno, eso hay que irlo mirando con calma. Yo creo que es bien importante tener presente que los estudios nos hablan de determinadas cosas y nosotros tenemos que tratar de entenderlos más cabalmente y verificar con las mismas personas, porque nuestro plan ahora es que con este estudio vamos a recorrer las 17 jurisdicciones del país, dándoles cuenta, un tema de devolución, dándoles cuenta de qué salió en el estudio y recogiendo en el fondo las impresiones de los propios funcionarios para elaborar una política. Eso no lo había dicho, disculpa. Nuestro norte es que este diagnóstico debiera ser la línea de base para generar una política de igualdad y no discriminación al interior del Poder Judicial. Que lleve a la acción, en definitiva. Exacto, y en eso ojalá que sea construida en forma participativa. Y eso es bien relevante, ministra, porque además algunos de los entrevistados hablaban de que no existían sanciones efectivas, por ejemplo. El testimonio de uno de los encuestados en uno de los focus group decía que a lo mejor, con suerte, había una recomendación, quizá una advertencia, no sanciones efectivas. Y eso también resulta grave, nuevamente, considerando que estamos hablando del Poder Judicial, quien está... a quien le encomendamos la tarea de impartir justicia, claro. Por supuesto, no, eso es una realidad. Los focus demuestran que hay mucha percepción de aquello y siempre está, pero yo creo que está a nivel cultural, o sea, en el sentido de que, bueno, ¿y por qué eso ocurre? Probablemente esa mujer coqueteaba o esa persona, o hay una cosa como de credibilidad. Y eso se da mucho. Entonces, y eso se da usted, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a ver este tema, nos dimos cuenta que en la Chile, y ustedes lo pueden ver, está en la web, se inició una investigación hace no mucho, y hay un colega, un doctor a quien yo le tengo mucho aprecio, que es Claudio Nash, que hizo una investigación sobre acoso en las aulas universitarias, en la relación profesor-alumno, que también es muy complejo, y uno dice, ¿cómo? Pero siempre que hay una relación de poder, de autoridad, de jerarquía, es posible que se den, y yo no lo justifico, por el contrario, digo que sorprende, ocurre, y nosotros pensamos que es un tema que tenemos que atacar. Claro, finalmente el diagnóstico permite luego poder combatir o hacer frente o diseñar políticas que vayan finalmente a corregir aquello. El acoso sexual es uno de los temas, pero usted hablaba recientemente de que para las mujeres la segunda causa de la discriminación pareciera ser el género, y eso es una situación muy compleja. Usted me corrige, pero entiendo que en el caso de ustedes los sueldos están igualados por la línea que ocupan, y no en este caso la diferencia que existe en otros lugares, que igual pega, igual paga, que es con lo que demandan muchas mujeres también. Entonces, ¿desde qué punto de vista las mujeres se sienten discriminadas en el caso de la promoción, de los casos que, por ejemplo, tienen que ellas llevar adelante, o también pasan los sueldos? Claro, no, y en el Poder Judicial ocurre algo complejo. Justamente es más difícil develar discriminaciones porque somos un Poder Judicial en que hay una gran mayoría de mujeres. Lo que pasa es que pues se va produciendo este tema del embudo. Los que tenemos oportunidad de llegar a cargos de mayor responsabilidad somos menos, pero hay un importante... ¿Y en esos cargos de mayor responsabilidad las mujeres avanzan de igual manera que los hombres? Yo diría que sí, o sea, en el fondo ya cuando se hizo el curso de la carrera, esas personas tienen la misma responsabilidad y el mismo, rango, por decir así, del resto. Pero, claro, hay iguales remuneraciones, pero la percepción de los funcionarios, y eso es algo que tenemos que investigar, si efectivamente tiene un correlato objetivo, es que a lo mejor no es tan fácil... la movilidad dentro de la carrera o el ascenso dentro de la carrera, porque normalmente llevamos, a cuesta ciertos roles que las mujeres lo hacen mejor en cargos de secretaría, los hombres en el fondo pueden a lo mejor ser mejores jueces penales, por decir así. A lo mejor se nos cuelan en algunos temas de selección de las personas, costumbres, estereotipos, y que a lo mejor ella lo va a hacer mejor ahí porque puede así mejor conciliar con el cuidado de los niños. Acuérdense que el cuidado de los niños es una tarea nuestra y en la cual efectivamente los hombres aparentemente no tuvieran nada que ver, cuestión que tenemos que entender que corregir. ¿Y sería necesario o a usted le gustaría establecer cuotas, por ejemplo? Miren, no es una cuestión que nosotros pensamos que sea indispensable, pero la vamos a estudiar no es en ningún caso descartable. O sea, en principio... Cuotas es una de las tantas herramientas que se llaman acciones afirmativas para poder mejorar situaciones. Las cuotas siempre, en todo caso, lo que los estudios dicen es que son medidas transitorias para lograr obtener un determinado resultado. Puede ser, claro, pero no se descarta, pero no es algo en lo que estemos pensando que necesariamente eso tenga que ocurrir. Depende. Yo creo que nuestro Poder Judicial a lo mejor no sea esa la medida, pero puede haber ámbitos en que sea necesario.
Bueno, de todas formas, ya conocido el diagnóstico, se pueden elaborar políticas y lo importante es que el diagnóstico no se quede en eso y poder avanzar para poder dejar atrás aquellas costumbres o aquellos hábitos o aquellas percepciones o aquellos hechos, como el mismo acoso, puedan ir eliminándose al menos de esta institución que imparte justicia, pues como decía bien el Seba. Gracias por haber venido hoy día, ministra, muy amable. Gracias, muy amable buen día. ustedes. Bien, nos vamos a una pausa, son las 8:35. Volvemos de inmediato.